en la misma célula o en células cercanas, pero para ser autacoide, que son autocrinos o paracrinos, sí. Son sustancias, sí, que están en el organismo, sí, pero para ser autacoide es que los utilizamos como medicamentos, ¿sí? ¿Listo? Entonces, vimos un listado de sustancias que así, tal cual como las produce el organismo, las utilizamos en diferentes circunstancias, tanto como pruebas diagnósticas como medicamentos, o sea, para mejorar una función que está como alterada. ¿Quién se acuerda cómo se clasifican o cuáles eran esas sustancias? Por ejemplo, ¿se acuerdan en el bloque pasado que veíamos la acetilcolina? Es un neurotransmisor, ¿verdad? Pero ¿servía como medicamento? ¿Se podía usar? No, era malo porque se hidrolizaba muy rápido, entonces perdía su funcionamiento. ¿Listo? O sea, se degradaba el pum. O sea, yo sí la puedo dar, pero no es un buen medicamento. Estas sustancias sí son medicamentos, son sustancias, perdón, que produce el organismo, pero nos ayudan a regular X o Y problema que tengamos en el organismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se dividía? ¿Cómo se clasificaba? ¿Cómo se clasificaban entonces? Prostaglandinas, leucotrienos, histaminas. Bueno, la histamina, sí. Luego, serotonina, que era un neurotransmisor, ¿no? Es un neurotransmisor y ahorita, o sea, lo vimos en el sistema nervioso central, que estaba relacionado con qué. Con el estado de ánimo, con el apetito, con el sueño, y los medicamentos que ayudaban que aumentara o que disminuían, eran los que usábamos. No aumentaba la recaptación de ellos. ¿Aumentaba la recaptación? No. En algunos casos. La inhibía aumentando los niveles. Y si yo tengo más serotonina, entonces ¿qué mejor? ¿Para qué enfermedades se daba eso? Para depresión, por ejemplo. ¿Listo? Sin embargo, acá esa función es otra. Entonces acá tiene un papel haciendo otras cosas, por ejemplo, regulando el vómito. Entonces tal vez hay medicamentos agonistas que pueden mejorar esa parte. ¿Listo? Pero entonces se clasificaban la histamina, la serotonina, ¿cuál otro? Los eicosanoides. Y esos eicosanoides salían ¿de dónde? Del ácido araquidónico, y eran como dos grupos que dependían de qué? De unas enzimas. ¿Cuáles eran esas enzimas? La COX, que es la ciclooxigenasa, y la lipoxigenasa. ¿Listo? Y de la COX habían dos variantes, la COX-1 y la COX-2. Y de esa vía de la ciclooxigenasa, ¿cuáles eran los productos? Las prostaglandinas y tromboxanos. ¿Ya? Eso, el que yo ahorita, nosotros podíamos utilizar ciertas prostaglandinas como algo benéfico o en ciertos procesos. ¿Para qué usábamos las prostaglandinas? Ya como medicamento. Para la producción de. Levanten la mano y me van diciendo. ¿Qué me dicen, doctor? Mediadores de inflamación. Mediadores de inflamación son, pero cuando yo los uso como fármacos, ¿en qué enfermedades los usaba? Doctor. ¿Para? ¿Regular la presión arterial? No. La función plaquetaria. Levanten la mano. Eso. Para inducir el parto, para hacer la maduración del cuello cuando se necesita un aborto, ¿se acuerdan que usábamos prostaglandina E? Listo. ¿Para qué otro uso? Hipertensión pulmonar. El doctor Jara. Para la contracción muscular,
Hipertensión. No. Ya está. Pero ese es un anti-algo. Hipertensión pulmonar. Ese no era por el lado de las prostaglandinas, sino por el lado de ¿qué? De los leucotrienos. Quedábamos ¿qué? Era la parte, no sé si el doctor se refiere a la broncodilatación porque es broncoconstrictor, ¿sí? Entonces doy ¿qué medicamento? Que module los leucotrienos, pero ahí no estoy dando el medicamento como tal, no estoy dando el leucotrieno, que no sería el autacoide, es que yo doy la misma sustancia. Entonces la prostaglandina es un autacoide porque la produce el cuerpo, pero yo la puedo sintetizar y luego se la doy a la persona en algún proceso patológico, ¿listo? Entonces por eso lo produce el cuerpo, pero también es un medicamento que yo puedo sintetizar, ¿ya? En este caso, lo que refiere el doctor, si los leucotrienos hacen broncoconstricción, no sería pues lógico dar un medicamento que cierre los bronquios, ¿verdad? Más bien algo que ayude a que los dilate o que se relaje el músculo. Entonces doy, de la lista que les envié, ¿cuál es el medicamento que tiene que ver con los leucotrienos? De la lista que mandé. ¿Cuál era? El Montelukast, porque es un antileucotrieno. ¿Listo? Pero entonces no era el leucotrieno que lo damos. Hablamos de que damos prostaglandinas en los fetos o en los recién nacidos, ¿para qué? No, eso era para la mamá, pero para el recién nacido. Para mantener permanentemente abierto el ductus arterioso, que es algo fisiológico que todos los fetos van a tener, pero hasta cierto momento. Sin embargo, si eso se cierra prematuramente es un problema. Entonces, ¿qué le puede pasar a una mamá embarazada que se tome un medicamento que disminuye la prostaglandina a ese nivel y que le van a bajar los niveles y se le va a cerrar a su bebé el ductus arterioso? ¿Lo podría tomar en el embarazo? No. Entonces vamos a ver medicamentos hoy que, por ejemplo, no se pueden usar porque van a causar eso. Ahora, nace el bebé y el bebé tiene una cardiopatía. Y si yo no le opero lo que tiene mal, entonces el bebé no va a poder sobrevivir. Y necesito mantener abierto el ducto. Normalmente el bebé al último tiempo tiene que cerrarse. Eso normalmente se tiene que cerrar y ya el bebé nace sin eso abierto. Si nace con eso abierto y no lo requería, yo doy el medicamento y eso se cierra. ¿Listo? Ahora, si yo necesito mantenerlo abierto, necesito dar la prostaglandina, que era lo que lo regulaba y lo mantenía abierto, mientras operan al bebé de lo otro que tiene mal. ¿Sí ven? Entonces son dos usos. O sea, yo le puedo dar a un recién nacido con ductus arterioso que lo mantenga abierto, le doy la prostaglandina, o le doy algo que disminuya la prostaglandina para que se cierre. Entonces, la semana pasada vimos algunos medicamentos relacionados con mantenerlo abierto, hoy vamos a ver con qué se cierra, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué otra sustancia vimos así? ¿Qué más vimos? Acá está como la clasificación que hicimos como de resumen, ¿no? Que había muchas, pero esta podría ser una. Estaban los polipéptidos. De los polipéptidos endógenos, entonces hablamos que ven las quininas, pues que ustedes ahorita me decían que estaba el péptido natriurético que se pedía en qué enfermedad. En falla cardíaca. La angiotensina 2, ¿con qué tiene que ver? Con la presión arterial. O sea que hablando de eso, de una vez les aviso que hice un cambio en el programa para que lo tengan en cuenta. El punto que seguía era precisamente los antidiabéticos orales, pero luego del examen venía otra vez el tema de antihistamínico. Entonces no tiene sentido pues verlo después del examen si ya lo estamos revisando. Entonces lo vamos a cambiar. Sube antihistamínicos para acabar de ver protectores gástricos como el punto, ¿quién tiene por ahí el programa? El punto 10, creo que se vuelve el punto 9 y el punto 9 pasa a ser punto 10, algo así. Lo revisan. El hecho es que la próxima semana no vemos antihipertensivos, porque ya dentro del 15 del examen, sino que vemos antihistamínicos, protectores de la mucosa gástrica,
Y ya dejamos abajo los antidiabéticos, con los antihipertensivos, con los antibióticos y con todo el bloque que falta. Bueno, entonces de angiotensina hablaremos más adelante, recordaremos esa parte. Estaba el factor de activación plaquetaria, estaban las citoquinas. Entonces de las citoquinas también son un grupo, las interleuquinas, el interferón, el factor de necrosis tumoral. Y el óxido nítrico, que lo produce ¿quién? ¿Y cuál es la función básica del óxido nítrico? Es el más potente vasodilatador y lo produce el endotelium. ¿Listo?